Vamos a orar para así iniciar la predicación de esta mañana. Señor, te adoramos y te bendecimos. A tu nombre damos toda gloria y toda honra. Gracias, Señor, te damos por tus bondades, por tus muchas misericordias para con nosotros. Gracias, Señor, porque en esta mañana hemos podido adorarte por medio de nuestras oraciones, por medio de nuestras alabanzas, por medio de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y te pido que nos permita adorarte en esta ocasión, Señor, por medio de la escucha reverente de tu palabra, y que tu Espíritu Santo, Señor, aplique tu palabra a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos estar atentos a nosotros y que nosotros podamos, Señor, ver que nuestro ego debería estar en una justa medida y no por encima, ni nosotros tener mayor concepto de nosotros que el que nosotros deberíamos tener. Ayúdanos, Señor, a estar en alerta de nosotros, para nosotros así poder glorificarte y exaltarte, Señor, a través de todo lo que somos. En el nombre de Jesús. Amén. Y en esta mañana quiero hablar bajo el título: Cuídate de gratificar tu ego. Es el título que quiero compartir en esta mañana, y quiero que veamos Efesios capítulo 5. Vamos a ver el versículo 4 y el versículo 5, pero permítanme leer desde el versículo 1 y así tenemos todo el contexto del texto. Dice el texto así: sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre vosotros, como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Yo recuerdo, hermanos, que siendo yo un adolescente, teniendo uno más o menos como unos 14 años, entrando al bachillerato, iniciando el bachillerato, en el aula donde yo estaba, conocí una joven que éramos muy buenos compañeros, nos hicimos amigos y había como cierta atracción entre uno y el otro. Y una noche, un día ella me invitó a su casa y me dijo que fuera a su casa a cenar, que su mamá nos iba a preparar algo porque nos habíamos hecho amigos, habíamos compartido de hecho muchas tareas y muchas cosas que hacíamos juntos. Era una joven que, no sé qué extraño, pero hablaba hasta por los codos. De hecho, cuando nosotros nos juntábamos a hacer la clase, yo no hablaba, ella nada más, era ella la única que hablaba. No me dejaba hablar, ni decir nada, hablaba, que yo nunca he conocido, tengo que decir así, porque Brian me iba a escuchar en la predicación ahorita. Entonces, ¿ustedes entienden? Pero yo nunca había visto a alguien, un ser humano, hablar tanto. Y yo me sentía como medio incómodo con ella, pero bueno, ella me invitó a comer y ustedes saben que cuando a un hombre lo invitan a cenar, a comer algo, es propio que uno lo va a hacer. Ustedes saben más, aparte de eso, ustedes saben que yo soy medio tímido. Y los que somos medio tímidos no hablamos mucho porque nos da como cosita y no hablamos mucho. Tú te puedes reír lo que tú quieras y yo sé que yo soy tímido. Cuando yo llego a la casa de ella, que me invita a cenar, ella, como siempre, me recibe y ella comienza a hablar. Y comienza a hablar. Y yo recuerdo que ella dice: mira, un día yo me voy a casar. Yo digo, bien, vamos bien. Y luego dice: pero yo no me imagino un esposo que yo le cocine y que cuando yo le cocine, como a mí me gusta la comida, que él me diga, no, espérate, a mí no me gusta la cebolla. Yo no entendí dónde se relacionaba la cebolla
con el matrimonio. En ese momento no lo entendí, todavía sigo sin entender. Pero yo sabía que tener juicio no obligaba. Y como que entendí un metamensaje cuando ella dijo eso. Ella me dijo, tú sabes lo buena que es la cebolla, pero no es así. Yo lo estoy diciendo y lo estoy editando. Ella lo dijo de una forma como si la cebolla fuese algo excitante. Y tú sabes lo buena que es la cebolla. ¿Cómo puede existir gente que no disfruta comer cebolla? Me dice ella. Y después me dice, después de que tenía como 2 horas hablando y yo no había dicho solo buenas noches, entonces me dice, perdón, yo no te he preguntado, ¿a ti te gusta la cebolla? ¿Qué usted creen que yo le dije? Yo soy la cebolla. Cebolla, pero a mí me dicen Daniel Cebolla. Eso es lo que a mí me gusta. Pero estamos en sintonía, estamos en lo mismo. Llega la hora de la cena, la mamá es quien está cocinando. Yo recuerdo que era un pollo medio frito, pero como a ella le gusta tanto la cebolla, tenía mucha cebolla. Pero no era que tenía mucha cebolla, es que la cebolla era como una especie de malteada para el pollo. O sea, era pollo a la cebolla, literal. Y toda la cebolla por encima del pollo, yo no entendía eso como un aderezo, no entendí eso. Y ella decía, pero qué rico está, qué rica está esta combinación de pollo con cebolla. Yo me imagino que se la había comido como 300 veces. Pero bueno. Y ella diciendo, come. Y yo, es que yo no tengo tanta hambre. No tengo tanta hambre porque ella comió y comió rápido. Así como hablaba, comía. Eso se lo aseguro. Y comió rápido. Yo le decía, no, es que yo estoy medio, como que no estoy como en comer mucho hoy. La mamá está en la cocina, no sé, preparando un jugo o algo así. Y ella dice, vengo ahora, voy para el baño. Ese era mi momento. Mi momento de triunfo era ese. Entonces yo agarré y cogí el plato, yo andaba con mi mochila de la escuela, abrí el zipper donde se ponían los lápices. No sé si recuerdan algunos la Safari, una Safari que yo tenía, y abrí el cosito, y en lo que ella fue al baño, en lo que ella me dio la espalda, fue al baño y regresó, yo eché toda la cebolla en ese cosito y fue a y la cerré. Entonces ya sí yo podía comer. Cuando yo decía, mira, pero te comiste toda la cebolla. Trae más, digo, no, yo no quiero más, espérate. Si tuviera que contarle, nunca más pude volver a usar esa mochila, porque el olor que tenía esa mochila era un olor insoportable. Nunca más, literalmente, tuve que usar otra mochila vieja que tenía. Y todo eso por yo no decir que no me gustaba la cebolla. Todo eso por yo no decirlo. Yo creo que si yo decía solamente que no me gustaba la cebolla, iba a pasar un rato más agradable quizás que lo que pasé. Pero simplemente yo quería quedar bien. Ese era el punto, que yo quería quedar bien. Y yo no quería que ella me mirara con malos ojos. Porque al final, lo único que yo quería era tener una buena imagen. Y tener una buena imagen ante ella y ante su mamá. O sea, dicho en otra palabra, estaba en juego mi ego. Estaba en juego el yo vender una imagen, aunque fuese distorsionada, a mí no me importaba. Yo lo que quería era tener una buena imagen ante ella. Yo quería que ella entendiera que yo era esa persona que ella pensaba para un futuro y que se sintiera bien, aunque no fue así. Y eso, ¿sabe cómo se llama? Orgullo. Y ese orgullo me llevaba a hacer las cosas pensando en cómo yo podía quedar bien. No en yo hacer las cosas correctas, no en yo hacer las cosas bien, sino en yo hacer las cosas que yo entendía que me hacían sentir bien y que me hacían lucir bien ante los demás.
Yo, de hecho, escuché en una actividad de pareja, escuché a unas personas que hablaban y una mujer decía, ya yo no soporto más vivir con él, yo no quiero seguir viviendo con él porque él ya no me hace sentir bien. Yo voy al matrimonio para que mi pareja me haga sentir bien. Y esa es la idea del mundo hoy, y esa idea errada del mundo hoy ha entrado a la iglesia. Y así nosotros corrompemos todo apelando supuestamente a un supuesto principio, cuando en realidad lo único que nosotros estamos haciendo es recompensando nuestro ego. Y nuestras relaciones están plegadas de este tipo de cosas. De gente que se acerca solo porque tú eres un instrumento para ellos sentirse bien. Tú eres un instrumento o tú eres un eslabón para ellos lograr la meta que ellos han determinado o que ellos quieren tener. Pero en todo, hasta quien suele dar algo, hasta quien suele ayudar a otra persona, muchas veces esa supuesta ayuda no es una ayuda como tal, sino es para alimentar su ego y poder luego entonces decir, no, yo le di, yo hice tal o cual cosa. Y eso yo recuerdo que lo vi mucho en la pandemia, que vi mucha gente que salía a dar algunas cosas, se tomaba fotos, las subía a la red y decía, aquí, ayudando a los que menos pueden. Gloria a Dios. Entonces, eso simplemente era para alimentar su ego, para alimentar su egocentrismo. Y nosotros tenemos que estar atentos de estas cosas porque nosotros no escapamos de eso. Y tenemos que estar atentos para nosotros no convertirnos en estimuladores de nuestro ego, sino que nosotros podamos convertirnos y ser hombres y mujeres que apuntan a la gloria de nuestro Salvador. Hombres y mujeres que están interesados no en ellos quedar bien, sino en ellos poder proclamar el nombre de su Salvador a través de todo cuanto hacen y cuanto dicen. ¿Cuál es el problema entonces aquí? Bueno, que el ego nos enseña que nosotros somos lo más importante. Yo no sé si ustedes recuerdan un anuncio muy popular que hubo en nuestro país que decía, tú te la mereces. El ego nos lleva a entender que nosotros merecemos las cosas, que nosotros merecemos todo, que nadie se iguala a nosotros y que todo debe girar en torno a nosotros. En cambio, el Señor nos enseña todo lo opuesto, que nosotros no somos nada, que nosotros estábamos hundidos en el fango del pecado, sin vida, sin esperanza, sin Cristo, y que es Jesucristo quien nos lava, quien nos plancha, quien nos salva en la cruz del Calvario, y es Jesucristo quien ha hecho de nosotros una nueva criatura. Y que todo, absolutamente todo lo que nosotros somos, lo somos por gracia y por misericordia. Y que todos nosotros deberíamos, todos sin excepción a la regla, deberíamos perseguir, agradar al Señor por lo que el Señor es y por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Porque su gracia ha sido suficiente y su misericordia ha sido incomparable para con nosotros. Nosotros deberíamos centrarnos en la gloria de Dios. Nosotros deberíamos suspirar por la gloria de Dios y no por la nuestra. Pero tenemos que decir encima de esto que nosotros tenemos luchas internas. Luchas internas donde nuestro ego quiere competir con el lugar en el que nosotros deberíamos tener al Señor. Y muchas veces nosotros pensamos más en cómo nosotros nos vemos que en cómo nosotros le damos la gloria a Dios. Más en cómo yo lucí, más en cómo yo me voy a ver, que en cómo yo le doy gloria a Dios a través de esto.
Y nos centramos en eso y nos vemos solo nosotros y queremos solamente lucir nosotros, cuando las escrituras nos enseñan que ya no somos nosotros, que es Cristo en nosotros, y que como nosotros somos propiedad privada de Dios, todo lo que sale de nosotros debería salir apuntando al autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo. En un mundo donde nosotros vivimos, donde el individualismo es la regla. En este mundo la iglesia debe entender que el centro de la iglesia, que el centro del creyente es Jesucristo, o debería ser Jesucristo. Que la santidad en estos días está siendo sustituida por la satisfacción personal. Y eso es lamentable entre los creyentes. Yo no quiero ser santo. Yo quiero ser admirado. Usted haga una encuesta entre los creyentes y pregunte quiénes están desesperadamente buscando la santidad. Ninguno. Ahora busque quiénes están desesperadamente buscando ser admirado por los demás. Haga el ejercicio. Yo quiero ser conocido. Y cuando yo sea conocido, yo quiero que digan, wow, pero fulano, pero Daniel. Y hoy un reflejo de eso son las redes sociales. ¿Cuántos seguidores tú tienes? Y la gente te mide el grado de importancia que tú tienes por la cantidad de seguidores que tú tengas. Y el grado de importancia que tú tienes no te lo dan los seguidores de las redes sociales. El grado de importancia que tú tienes te lo da si eres lavado o no eres lavado con la sangre de Cristo. Si vive para la gloria de Dios o no vive. Si es Dios tu norte o no lo es. Es el Señor quien nos da a nosotros ese grado de importancia. No las redes, no el mundo. Porque esas cosas son triviales. Al final esas cosas solamente van a servir como paja para el fuego. Pero esas cosas han hecho que muchos quiten la mirada del blanco y que muchos dejen de mirar a Cristo para mirar este tipo de cosas. Y usted entra a las redes sociales y hace un ejercicio, como yo lo he hecho, y usted se va a encontrar que hay hermanas que se tiran fotos, toman el celular y se hacen ellos mismos una selfie y así. Yo no sé si usted la ha visto. Ahora, yo lo que no entiendo es la posición. Y cuando lo hacen así, ustedes saben qué es lo que se quiere con ese tipo de fotos. ¿Qué se persigue? Lo que se persigue es enseñar. Y que se vea y que me comenten y que digan y que me elogien y que digan, pero muchacha. Y la vida cristiana no consiste o no debería consistir en eso. La vida cristiana no debería girar en torno a ese tipo de cosas, porque esas no son las cosas importantes a las que nosotros deberíamos prestarle atención, porque las cosas importantes del cristiano no están en las redes, están en la Biblia. Lo más importante de nosotros no es que los demás nos vean cómo nosotros lucimos y que comenten y que nos den me gusta y nosotros sentirnos satisfechos. Wow, mira cuánto me gusta tuvo esa imagen que yo subí. Imagínense que Héctor llegue a su casa en la tarde de hoy y le dé con subir fotos a las redes en boxer para enseñar su cuadrito. Todo el mundo lo va a comentar, ¿verdad? Pero le van a decir, hermano, eso es Nancio Abundo, ¿qué pasó? Yo lo estoy diciendo de una forma jocosa, pero yo recuerdo un pastor que estudió conmigo en el seminario, que no está en el país ya ahora, que me miran con la carita de que di el nombre, no lo voy a decir, no está aquí, está fuera del país ya, que él se obsesionó tanto por su cuerpo, porque él era gordito, no como yo es un modelo de goma Michelin, pero él era gordito y se obsesionó con el gimnasio y con su cuerpo y se puso que literalmente tenía cuadritos. Y para poder exhibir entonces lo que tenía, se quitó la ropa, se tomó fotos y la subió a las redes sociales para que la gente vea que él tenía cuadritos. Cosas triviales. Al cristiano
eso no debería importarle tanto como vivir una vida consagrada para la gloria de Dios. Al cristiano eso no debería importarle tanto como vivir para la gloria de Dios. ¿Con eso estoy yo glorificando el nombre de mi Señor? El afán de nosotros andar glorificando nuestro ego. El afán de nosotros estar gratificando el ego y el afán de nosotros estar poniendo nuestro ego por encima de la gloria de Dios. Y muchas veces nosotros en ese alimentar nuestro ego, nosotros no escuchamos nada y nos cerramos y dejamos de ser espirituales porque no nos interesa ser espirituales, nos interesa ser egocéntricos y nos interesa perseguir las cosas que nosotros entendemos que nos dan autosatisfacción. Y nosotros como cristianos tenemos que entender que nuestra satisfacción debe estar en Cristo. Hermano, es Cristo. Cristo debería ser nuestra pasión. Cristo debería ser nuestro deleite. Cristo debería ser la razón de todo cristiano. Y lo que nosotros hacemos, nosotros deberíamos hacerlo para la gloria de nuestro Señor. Nosotros deberíamos hacerlo para la gloria de nuestro Salvador. Pero cuando los demás no nos hacen pleitesía, cuando los demás no nos dicen, hey, excelente, muy bueno. Cuando los demás no nos dicen, oye, pero tú eres un monstruo. Oye, pero tú eres esto. Oye, pero entonces nos sentimos mal. Nos sentimos mal. Porque al final, las cosas no las hacemos para Dios, sino que nosotros esperamos recibir recompensa. Fíjese que el texto nuestro de Efesios, el capítulo 3, el versículo 3, perdón, del capítulo 5, nos habla y nos comienza hablando sobre la fornicación. Y Pablo habla de la fornicación en este capítulo 5, una fornicación que tiene que ver con la gratificación del ego, porque todo el fornicario lo único que anda es gratificando su propio ego. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando una satisfacción personal y estoy recompensándome porque yo estoy centrado en mí, no estoy centrado en el Señor y su gloria. Y cuando el mundo ama, ¿qué el mundo hace? ¿A quién el mundo ama? El mundo ama a lo suyo y ama a lo que el mundo considera atractivo y lo que el mundo considera llamativo. Lo que el mundo considera que es aprovechable, el mundo lo ama. Lo que el mundo considera que da placer, el mundo lo ama. El amor del mundo es un amor recíproco. Tú me amas, yo te amo. El amor del cristiano no debe ser un amor recíproco. Lo que yo te deseo, lo mismo que tú me deseas a mí, ¿no? El cristiano no debería ser así, porque si yo te deseo mal, ¿entiendes? O sea, no debe ser un amor recíproco. Mire cómo dice Mateo capítulo 5, versículo 43. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, ama a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Versículo 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también eso los gentiles? Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El evangelio es una contracultura y una contracultura que está fundamentada, que está basada en la gloria de nuestro Señor, no en el beneficio personal nuestro, no en la autosatisfacción nuestra, porque el Señor nos amó a nosotros como nosotros éramos a pesar de que éramos despreciables. No éramos la última Coca-Cola del desierto, no crea eso. Ni crea que Dios te escogió porque Dios sabía que tú ibas a ser. No, Dios te escogió porque tú no servías para nada. Pecadores perdidos, sin Dios y sin esperanza. Y nos enseña la Biblia
pero que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es amor. Eso es amor perfecto. Cuando no merecíamos nada de Dios, Él nos amó en el pasado eterno. Esta es la clase de amor perfecto, que no es la clase de amor que el mundo está buscando, porque el amor del mundo es un amor egoísta y es un amor destructivo. Y como es egoísta y como es destructivo, termina en fornicación y termina en inmundicia, porque lo que está buscando esta clase de amor es una autosatisfacción. Es una copia mal hecha, podríamos decir, del amor genuino que es el amor de Dios. Es un amor, este amor del mundo es un amor que no da. Es un amor que lo único que quiere es recibir. Es un amor que no se entrega. Es un amor que le gusta que se le entreguen. Es un amor que explota en lugar de servir. Por eso es un amor que lo único que hace es buscar su autorrecompensación, autocomplacer su propio ego, porque está centrado, este amor en sí mismo no está centrado en la gloria de Dios. Y a la fornicación que Pablo se está refiriendo aquí en el 5:3, Pablo se está refiriendo a todo acto sexual. Porque todo pecado sexual es cometido contra el cuerpo, pero también es cometido contra Dios, porque el Señor es quien es nuestro dueño. El Señor fue quien nos hizo, Él fue quien diseñó la relación matrimonial y Él fue quien inventó las relaciones sexuales. La relación sexual no es mala. Quien inventó las relaciones sexuales fue aquel que cuando estaba creando las cosas decía, y creó Dios y vio Dios que era bueno en gran manera. O sea, las relaciones sexuales no son malas, son buenas. Son buenas solo cuando son hechas en el marco de la relación matrimonial, dentro del marco de lo permitido por Dios. Y los extremos son malos. Y eso hay que entenderlo, porque yo no sé si ustedes recuerdan que hubo un tiempo en la República Dominicana, no voy a salir de aquí, donde una pareja se casaba y se le prohibía que ambos se vieran desnudos, porque eso era pecado. O sea, ellos iban a tener intimidad arropados, porque no se podían ver, porque si se veían era pecado. Eso era un extremo. Pero ahora se infiltra la iglesia, que lo único que importa, o que lo más importante es la relación sexual. No hay nada más importante dentro de una relación matrimonial, o que la relación matrimonial está basada en la relación sexual. Y eso no es así. El sexo es importante, pero el sexo no es lo más importante. No es lo más importante, porque hasta en la relación sexual yo debo honrar y glorificar el nombre de mi Salvador. Y un cristiano que no tiene esposa debe esperar tener esposa para poder llegar al acto sexual. El sexo se ha convertido en una especie de servicio chatarra o de comida chatarra, cuando debería ser algo que esté guardado para la alcoba matrimonial. Y son bombardeados nuestros hijos con toda esta promiscuidad sexual desde afuera. Son bombardeados en las escuelas, y a veces nosotros los padres no queremos hablar del tema. A veces nosotros los padres nos sentimos tímidos para hablar de ese tema, y si nosotros no le hablamos a nuestros hijos, y si nosotros no le hablamos a nuestros adolescentes, sus amiguitos en la escuela se lo van a decir, y se lo van a decir de manera distorsionada. Nosotros somos los que tenemos que enfrentar eso. Nosotros somos quienes tenemos que decirle a nuestros hijos cuál es el orden de Dios para la relación matrimonial y cuál es el orden de Dios para el sexo. Somos nosotros que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Amén. Y es preferible que nosotros seamos quienes le hablemos a ellos. Hablemosle y vamos a decirle qué dice la Biblia con relación a las relaciones sexuales. ¿Qué enseña la Biblia sobre eso? ¿Qué va a surgir?
¿O qué puede pasar? Que ellos van a hacer preguntas. Ellos van a hacer preguntas y nosotros vamos a tener que contestarle. Pero no podemos seguir nosotros como cristianos viendo todo esto que está sucediendo a nuestro alrededor, esta promiscuidad que hay en la red. Usted abre cualquier video en YouTube y hay una publicidad promiscua. Usted abre Instagram, publicidad promiscua. Todo tiene que ver con una promiscuidad sexual. Y nosotros tenemos que estar ahí para decirle a nuestros hijos qué dice la Biblia en torno a las relaciones sexuales. Y yo lo estoy diciendo hoy con mucha claridad, pero había un tiempo que decir eso de un púlpito era hasta pecado. La pureza en la vida del cristiano no es solo cuando nosotros nos hincamos a orar. La pureza no es solo cuando nosotros venimos a la iglesia, sino que la pureza en la vida del cristiano debería ser en todas las áreas de su vida y en todo lo que él hace, en todo lo que dice e incluso en lo que piensa, debería verse esa pureza del cristiano. Por eso Pablo dice en nuestro texto, pero toda fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre ustedes. ¿Por qué? Porque eso no le conviene a los santos. Pero tampoco que se digan palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. ¿Por qué? Y vuelve Pablo y dice, porque eso no conviene. Antes de ustedes hacer eso, mejor hablen con acción de gracias. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Nosotros somos santos, está diciendo el apóstol Pablo, y nos está viendo como santos. Y nosotros entonces, si somos santos, nosotros debemos actuar como lo que nosotros somos y deberíamos tener un autocontrol o dominio propio como nos enseña las Escrituras. Hermanos, tenemos que orarle al Señor y tenemos que pedirle al Señor que nos dé ese dominio propio que tanto necesitamos. Fornicación, inmundicia, son formas de avaricia en lo que es el área de los pecados sexuales. Son manifestaciones de codicia sexual y expresiones de un amor adulterado. Y Pablo continúa su advertencia contra esta perversión del amor. Pablo continúa una lista, y una lista no muy grande, no muy extensa, y en su listado vamos a ver la reacción de Pablo en torno al listado que el apóstol Pablo nos da. Porque con seguridad Pablo está diciéndole a los efesios y nos está diciendo a nosotros que con seguridad estos pecados han afectado o van a afectar en algún momento la vida de los cristianos. Mire la lista: palabra deshonesta, necedades, truanerías. Una lista de 3. Empecemos con las palabras deshonestas. Cuando habla de palabras deshonestas, el apóstol está hablando de palabras sucias, palabras con lenguaje hiriente. Y ahí yo me hago algunas preguntas. ¿Cómo es posible que un cristiano pronuncie por sus labios palabras descompuestas? ¿Cómo es posible que un cristiano diga malas palabras? ¿Cómo es posible que los cristianos no cuiden su forma de hablar? Usted me puede decir, bueno, los cristianos no hacen eso. Usted está describiendo otra cosa, pero no a los cristianos. Bueno, yo he estado con creyentes. No que me dijo Abraham, que Abraham me dijo que he estado con... No. Yo he estado con creyentes que dicen malas palabras sin darse cuenta. Sin darse cuenta. ¿Y saben por qué? Porque eso es algo normal para ellos. Tan normal que ellos ni siquiera se dan cuenta que dijeron una palabra descompuesta. Y nosotros como cristianos, nosotros tenemos que tener claro que nosotros honramos al nombre de nuestro Salvador con nuestras palabras, y que nuestras palabras no deben ser ni palabras hirientes ni palabras provocativas, sino que deberían ser palabras que edifiquen, porque con eso nosotros glorificamos el nombre de nuestro Salvador.
Nosotros deberíamos mostrar la gloria de Dios a través de nuestras palabras. Mire cómo dice Colosenses capítulo 3. Hace pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Fíjese cómo el apóstol repite lo de la palabra deshonesta. De nuevo, la misma palabra griega que utiliza en Efesios, la utiliza aquí en Colosenses. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay ni griego, ni judío, ni circuncisión, ni circuncisión, ni escriba, ni bárbaro, ni siervo, sino Cristo, quien es todo y en todo. Entonces, nosotros ahora como cristianos que somos, nosotros deberíamos vivir de una manera que esa manera en la que yo vivo de gloria y de honra a mi Salvador, que de esta manera como yo vivo ahora y como yo hablo, mi forma de hablar de gloria a Dios. No debemos hablar como nosotros hablábamos cuando nosotros no éramos cristianos. No, porque ya nosotros no somos del mundo. No somos inconversos, somos cristianos. Nuestras palabras deberían ser palabras sazonadas con sal. Y que todo aquel que nos escucha, todo el que nos escucha, pueda saber lo que nosotros somos por lo que nosotros decimos. A veces, como cristianos, nosotros sabemos que somos cristianos, pero nuestra lengua no sabe que nosotros somos cristianos. Hay gente que yo he dicho que a la hora del bautismo debieron abrir la boca, porque habría que bautizar su lengua. Y esto es para que nosotros meditemos y para que nosotros reflexionemos. Si nosotros somos de eso, que nosotros a la hora de nosotros hablar, nosotros decimos este tipo de palabra que está diciendo el apóstol Pablo. No que nos justifiquemos diciendo, no, yo no soy así. Lo que pasa es que a veces, no es que nos justifiquemos, hermano. Es que podamos decir, oye, yo soy el Señor que me ayude y yo voy a orar para que el Señor me ayude a no ser de tal o cual manera. El apóstol Pablo habla de necedades. Debo ir ya un poquito rápido para no tomarme mucho tiempo. El apóstol habla de necedades. Y eso es una persona que habla tontería. Una persona que lo que sale de su boca está podrido y tiene mal olor. Yo lo estoy diciendo así, pero la idea del texto en el original es esa. Una persona que lo que habla está podrido y tiene mal olor. Que habla palabra con la única razón de querer sobresalir en una conversación, y para eso se vale de rastrería. Y eso sucede cuando el centro de una conversación no es Cristo. Cuando el centro de una conversación soy yo. Cuando yo soy el centro, entonces yo procuro sobresalir. Y para yo sobresalir, yo empleo cualquier altimaña. Bueno, cuando para mí lo importante es dar gloria a Dios en una conversación, a mí no me interesa sobresalir. A mí me interesa que Cristo sea glorificado a través de todo lo que yo diga. Que el que me está viendo y el que me está escuchando diga, oh, él no era así, pero él es así porque ahora Cristo vive en él. Porque ahora no soy yo, porque ahora Cristo vive en mí. Y esta es una persona, esta necedad a la que habla el apóstol Pablo es refiriéndose a una persona que se deleita en decir palabras plebes. Y yo no sé si usted ha visto personas así que dicen, se deleitan en decir palabras plebes. Y Pablo dice que nosotros como cristianos no es solo que no debemos decirla,
es que nosotros no deberíamos participar cuando se están diciendo, porque a veces nosotros no la decimos, pero cuando alguien la está diciendo, nosotros nos estamos gozando con ellos, nos estamos riendo y no decimos nada, pero estamos ahí participando de eso y no deberíamos participar de este tipo de cosas. Ni de chiste colorado, ni palabra subida de tono. Porque nosotros tenemos que cuidar lo que decimos, lo que hacemos, y tenemos que escuchar cuidar lo que nosotros escuchamos, porque nosotros no somos de nosotros, nosotros somos propiedad privada de Cristo y nosotros debemos reflejar la imagen de Cristo en nuestro trato con los demás. Hay personas a nuestro alrededor que son necios, es posible, que hacen toda clase de chiste malsano, es posible. ¿Qué nosotros debemos hacer? Retirarnos. Y que la persona entienda que nos retiramos porque a nosotros no nos gusta eso. Y no que diga, no, él es cristiano, pero él se queda y se lo goza y se lo disfruta. No debería ser así. Nosotros debemos cuidarnos y cuidar nuestro testimonio. Y por último, habla el apóstol Pablo de truhanería, que es también un tipo de lenguaje más enfocado y un lenguaje más premeditado. Palabras indecentes y palabras obscenas. Es un lenguaje sucio de una persona que utiliza todo tipo de palabras en cualquier circunstancia para obtener con astucia algo de humor y se vale de la inmoralidad. Yo no sé si usted ha visto personas que todo lo que hablan terminan en algo inmoral. Todo lo que hablan terminan en algo inmoral. O termina en un doble sentido. Enfocando su promiscuidad. O que tienen un alto nivel de picardía. Nosotros como cristianos, nosotros debemos cuidarnos. Porque eso apunta a la autosatisfacción de nuestro ego, no apunta a la gloria de Dios, y nosotros deberíamos deleitarnos en la gloria de Dios, en lo que glorifica al Señor, en lo que exalta el nombre de nuestro Señor, en lo que nos lleva a lo que es el reflejo de nuestra vida espiritual, y no a nosotros perseguir lo que nosotros de manera egocéntrica nos hace sentir bien, sino que nosotros apuntemos al autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo. Cristo debería ser la razón de nuestras conversaciones. Cristo debería ser la razón de lo que nosotros escuchamos. Cristo debería ser la razón de lo que nosotros pensamos. Cristo debería ser la razón, no nuestro ego. Y los cristianos, nosotros como cristianos, debemos entender que no debemos usar este tipo de palabras deshonestas, este tipo de necedades, de truhanería, porque eso no nos conviene. Y dice el apóstol Pablo que en lugar de eso nosotros debemos hablar con acción de gracia. ¿Por qué? Porque cuando tú eres una persona que tiene acción de gracia, la acción de gracia golpea el ego, pisotea el ego y lo mantiene en su justa medida, porque el ególatra no agradece. No hay una persona más mal agradecido que aquella persona ególatra, orgullosa, arrogante, prepotente. Esa es una persona que no agradece porque entiende merecerlo todo. Pero nosotros como cristianos sabemos que todo lo que tenemos, todo se lo debemos al Señor, que todo lo que tenemos lo tenemos por gracia y por misericordia, y que tenemos que estar agradecidos porque nos han dado mucho más de lo que merecíamos. Tenemos que agradecer. Y Pablo está diciendo, sustituyan este tipo de palabras por palabras de agradecimiento. Agradezcamos, hermano. Seamos agradecidos y aprendamos a ver el amor de Dios a través de todas nuestras acciones. Y aprendamos a ver lo que nos enseña la Biblia, que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como nos amamos nosotros mismos. Ante cualquier situación y ante cualquier cosa, nosotros deberíamos pensar primero si estamos agradando o no estamos agradando a Dios. Y con nuestras acciones de gracia, nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Los cristianos deberían ser conocidos por su amor expresado hacia Dios y por su amor expresado a los demás a través de acción de gracia.
Y concluyo con Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Debemos ser agradecidos, con gratitud, pelear con nuestro ego, en vez de nosotros ser malapalabrosos, debemos ser agradecidos. En vez de ser morbosos, debemos ser agradecidos. Y que el Señor nos ayude a que nosotros podamos día tras día hacernos una autoevaluación, evaluar lo que decimos y evaluar lo que pensamos para nosotros poder agradar a nuestro Señor con lo que decimos y con lo que pensamos. Que el Señor nos ayude y nos dé la fuerza que necesitamos para nosotros poder enfrentarnos con nuestro propio ego. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, a poder entender que tenemos que glorificarte con lo que decimos, que tenemos que glorificarte con lo que hacemos, que tenemos que glorificarte con lo que pensamos. Ayúdanos a entender, Señor, que tú estás por encima y que tú deberías ser la razón de ser de todo lo que nosotros hacemos, que tú deberías ser nuestro deleite, Señor. Ayúdanos a meditar en estas palabras, Señor, y que podamos ajustar nuestras vidas a tu palabra, conforme a tu misericordia y conforme, Señor, a tu voluntad. En el nombre de Jesús.